Zenón de Sitio fue un filósofo griego, conocido por ser el fundador del estoicismo. Luego Zenón nos dará uno de sus múltiples discursos. Pero ahora conozcámosle un poco más. Nacido en Sitio, Chipre. Zenón se trasladó a Atenas en su juventud y fue influenciado por las ideas de Sócrates, Crates de Tebas y otros filósofos cínicos. Desarrolló una filosofía basada en la virtud, el autocontrol y la indiferencia racional hacia las emociones externas o circunstancias incontrolables. Su enseñanza se centró en vivir en armonía con la naturaleza y en la creencia de que la virtud es suficiente para la felicidad, aunque no quedan obras escritas por él mismo. Su pensamiento ha sido preservado y transmitido a través de sus discípulos y otros filósofos posteriores. Era un tipo que realmente entendía la complejidad de la vida, pero lo más interesante es cómo simplificaba esa complejidad en consejos prácticos. No era solo un pensador, sino también un hacedor, un maestro en el arte de vivir. Lo que hacía Zenón era esencialmente enseñar, pero no en la típica manera de un profesor. Era más como un guía, alguien que te acompaña en tu viaje personal. Se paraba en el Stoa Poikile, ese pórtico en Atenas, y simplemente compartía su sabiduría con quien quisiera escuchar. Sus consejos eran oro puro para aquellos que buscaban paz en un mundo caótico. Por ejemplo, él siempre hablaba de la importancia de enfocarse en lo que puedes controlar y dejar que se vaya lo que no puedes. En un mundo donde la gente se desgastaba preocupándose por todo, esto era revolucionario. Otra cosa clave que enseñaba era la autodisciplina, no en un sentido estricto y rígido, sino como una forma de respetarte a ti mismo, de mantener tus principios en cualquier situación. Era como un entrenador personal para tu carácter y tu fuerza de voluntad. Y sabes, lo más impactante era cómo animaba a la gente a ver los obstáculos como oportunidades. En lugar de decir, "Oh, qué mala suerte", decía algo como, "¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer?". Era un maestro en convertir los problemas en lecciones de vida. En resumen, Zenón no solo enseñaba filosofía, vivía la filosofía. Era un consejero, un mentor, un amigo para aquellos que lo seguían. No solo les daba teorías, les daba herramientas para manejar mejor sus vidas, para encontrar un poco de tranquilidad en el caos del mundo. Ahora os dejo con uno de los discursos que dio Zenón. En la búsqueda de una vida plena y significativa. Amigos míos, debemos recordar que el camino de la sabiduría y la virtud no es una senda fácil, pero sí es la más gratificante. Nuestra sociedad a menudo celebra el éxito externo, pero yo os insto a mirar hacia adentro. La verdadera medida del éxito yace en nuestra habilidad para permanecer fieles a nosotros mismos, en nuestro carácter, en nuestra integridad. Imaginemos nuestra vida como un jardín, donde las virtudes son las flores que debemos cuidar y cultivar. Al igual que un jardinero paciente, debemos nutrir nuestras virtudes con actos de sabiduría, coraje, moderación y justicia. Sí, habrá días de tormenta y momentos en los que las malas hierbas quieran tomar el control. Pero con diligencia y perseverancia, nuestro jardín florecerá. Consideremos también nuestras relaciones con los demás. Al igual que los hilos de una tela, estamos entrelazados en la gran tela de la humanidad. Nuestras acciones y decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean. Por lo tanto, actuar con justicia y equidad no es solo un deber hacia nosotros mismos, sino también hacia la comunidad en su conjunto. Cada paso, cada decisión, cada acto consciente de elegir la virtud sobre la facilidad, nos acerca más a la armonía con nosotros mismos y con el mundo. Y ahora, mientras nos preparamos para continuar cada uno con nuestras propias vidas, recordemos que la sabiduría de la filosofía estoica no es un tesoro que se guarda bajo llave,
sino una luz que se lleva en el corazón, iluminando nuestro camino en cada paso que damos. Amigos, después de este discurso y mientras este video llega a su fin, la jornada de cada uno de nosotros hacia la sabiduría y la virtud apenas comienza. Que las palabras de Zenón nos inspiren a buscar no solo el éxito visible, sino una paz interna y una fortaleza que perduran. Que cada día sea una oportunidad para crecer, aprender y florecer en nuestro propio jardín de virtudes. Y recuerden, en palabras de Zenón, No es la muerte o el dolor lo que es temible, sino el miedo a la muerte o el dolor. así que avancemos con coraje y esperanza. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con aquellos que crees que también pueden beneficiarse. Y no olvides suscribirte para más reflexiones y sabiduría de las grandes mentes de la historia. Hasta la próxima. Mantengan viva la llama de la sabiduría en sus corazones.